Mushoku Tensei, volumen 4. Niñez, el arco del viaje. Capítulo 5, el demonio en el almacén. El diseño de la ciudad del Puerto Santo era similar a la del Puerto del Viento. Había varias colinas onduladas en su borde y un puerto que era más animado que la ciudad misma. El gremio de aventureros estaba igualmente más cerca del puerto que del centro de la ciudad. Dicho esto, hubo algunos contrastes. Aquí había muchos más edificios de madera de los que había en Puerto del Viento. También fueron pintados en derroche de colores, quizás para proteger el material del aire salado del mar. Los árboles se alineaban en la carretera y se podía ver un bosque más allá de los límites de la ciudad. El verde estaba en todas partes. Era un fuerte contraste con el continente demoníaco, que había sido todo blanco, gris y marrón. Un océano era todo lo que separaba a los dos continentes y, sin embargo, eran como mundos diferentes. Debería haber esperado tanto ya que este era el continente Milis, pero la gente que deambulaba por las calles no era la extraña mezcla de diferentes tribus de demonios que había visto antes. En cambio, había gente bestia, elfos, enanos y medianos, razas de personas que se parecían mucho a los humanos. Antes de ir a buscar una posada, tuve que comprobar el estado de nuestras finanzas. En la moneda del continente demoníaco, teníamos 2 monedas de mineral verde, 18 monedas de hierro y acero, 5 monedas de chatarra y 3 monedas de piedra. Eso fue todo. Cuando lo cambiamos, recibimos 3 monedas de oro milis, 7 monedas grandes de cobre milis y 2 monedas de cobre milis. Menos de lo que supuse que tendríamos, pero sospeché que se debía a las tarifas de transacción. Si hubiéramos utilizado un negocio de intercambio que no hubiera sido autorizado por el gremio, seguramente habrían tomado más. Esto todavía estaba dentro de un rango aceptable. Deberíamos quedarnos en una posada cerca del gremio, ¿verdad? Sí, tenemos que asumir algunas misiones, estuvo de acuerdo Eris. Eso dependía de cómo fueran las cosas esta noche. Suponiendo que todo saliera bien, estaríamos trabajando en trabajos del gremio y al mismo tiempo difundir el buen nombre de Fin del Camino. Hasta ahora, parecía que el nombre no era muy conocido aquí en el continente de Milis. El día en que ese nombre perdiera todas sus nefastas asociaciones pronto podría estar sobre nosotros. Con eso en mente, comenzamos a buscar una posada cerca del gremio. Misteriosamente, a todos los que tenían un precio conveniente no les quedaban habitaciones. Esta fue la primera vez que experimenté esto. Claro, nos habían rechazado antes porque una posada estaba llena, pero nunca soñé que casi todas serían así. ¿Hubo algún tipo de festival o algo? Cuando le pregunté, uno de los propietarios de la posada respondió, la temporada de lluvias está casi sobre nosotros. Casi todas las buenas posadas estarán completamente llenas. La temporada de lluvias fue un fenómeno meteorológico peculiar del Gran Bosque, una lluvia continua que duró 3 meses completos. El diluvio hizo intransitable el Gran Bosque, así como la carretera. Como resultado, hubo muchos huéspedes que reservaron largas estancias en las posadas. La mayoría de la gente evitaría quedarse atrapada en un lugar como este durante la temporada de lluvias, pero aparentemente ciertos monstruos solo aparecieron durante este tiempo, gracias a las lluvias que los arrastraron hacia la ciudad. Los materiales recolectados de esos monstruos se vendieron por una gran cantidad de monedas, por lo que muchos aventureros vinieron a la ciudad y se quedaron durante esta temporada. Cuando escuché eso, decidí cambiar mis planes. Si pasamos los próximos 3 meses acumulando efectivo aquí, podríamos ganarnos todos nuestros gastos por el resto del viaje. También podríamos difundir buenas noticias sobre el nombre de Ruillerd al mismo tiempo. Decidir sobre un plan de acción haría que el resto de nuestro viaje en el continente Milis fuera suave y relajante. Dicho esto, no cuentes a tus pollos antes que ellos, ¿verdad? No teníamos mucho dinero en efectivo y tampoco pudimos encontrar una posada donde quedarnos. Los únicos lugares con habitaciones abiertas estaban muy por encima de nuestro presupuesto o eran extremadamente malos. No se podía pagar con el dinero que no teníamos, así que nos quedamos con una sola opción, fijarnos en un terreno desagradable y quedarnos en lo que era, francamente, un albergue de barrios marginales. Una noche fueron 3 grandes monedas de cobre y no se ofrecieron otros servicios, incluidas las comidas. Al menos era barato y decente si solo lo usábamos para dormir.
nos habíamos alojado en lugares mucho peores en el continente demoníaco. Aunque podría valer la pena moverse a otro lugar una vez que logremos ahorrar algo de dinero. Supongo que no está tan mal. Eris era hija de una familia noble, pero no tenía reparos en el estado ruinoso del edificio o la falta de servicios. De hecho, fui yo quien tuvo quejas. Personalmente, me gustaría un alojamiento más agradable. Estás actuando como un gran bebé. Por mucho que quisiera responder con, sí. Bueno, eres alguien para hablar, no pude. Con un recuerdo cuidadoso, recordé que esta joven y noble solía dormir profundamente sobre un fardo de heno en un establo infestado de cucarachas que apestaba a estiércol de caballo. No se había despertado ni siquiera cuando le toqué el pecho. Ella no era como yo. Todavía anhelaba el calor de una buena cama incluso después de haber reencarnado. Decidí no actuar como un gran bebé. Todo lo que podía hacer era usar magia para crear un viento caliente que aniquilaría los ácaros del polvo y luego limpiaría rápidamente la habitación. No era necesariamente un fanático de la limpieza. Honestamente, me gustaba que las cosas estuvieran un poco desordenadas, pero a veces, en posadas como estas, las personas que se quedaron antes que nosotros olvidaban algunas de sus cosas. Puede que haya quedado alguna moneda debajo de la cama o un pequeño anillo que se haya caído de un armario. Podríamos guardar el dinero que encontráramos, pero a veces, si quedaba un anillo o algo similar, podría haber una solicitud en el gremio. Podría darnos una recompensa en efectivo, independientemente del rango de la solicitud. Por lo general, se trataba de un cambio pequeño, pero a veces podría traerle una suma considerable. Por eso limpié cuidadosamente la habitación. Mientras tanto, Eris pidió prestado un billete para lavar una ropa sencilla. Luego, rápidamente realizó el cuidado de rutina en su equipo. Para cuando ambos terminamos, el sol comenzaba a ponerse. Eris, ya es hora de que vayamos a buscar a Ruiger. Inmediatamente recordé dónde estaba ubicada nuestra posada. Los barrios marginales estaban cerca, lo que significaba que la seguridad pública no era una garantía. Una vez nos alojamos en una posada cerca de los barrios bajos. Un ladrón entró en nuestra habitación mientras estábamos en un trabajo. Ruiger había seguido las huellas de los ladrones y los había castigado severamente, pero los bienes que nos robaron ya se habían pasado a otra persona y nunca los recuperamos. Los artículos no eran particularmente importantes para nosotros en ese momento. Por lo tanto, no tenía planes de dejar nada precioso en esta habitación de hotel mientras estábamos fuera. Aún así, parecía prudente implementar algunas medidas de prevención del delito. También me dio un buen pretexto para no llevar a Eris conmigo. Eris, quédate aquí y vigila nuestro equipaje. ¿Me estás dejando aquí? ¿No puedo ir contigo? No es así, es solo que esta no es realmente una zona segura por aquí. Está bien, no es que nada de esto sea particularmente importante. Me quedé impactado. Eris no se dio cuenta de la importancia de la prevención del delito. Estaríamos en problemas si nos robaran nuestros artículos diarios, ya que no tenemos el dinero para reemplazarlos. Tuve que aprovechar esta oportunidad para inculcarle la importancia de protegerse contra los posibles ladrones. ¿No lo entiendes? Alguien podría robar la ropa interior que acabas de lavar. La única persona que robaría algo así eres tú. Gemí interiormente ante esa quemadura. Pero sabes, Eris, nunca intenté robarte la ropa interior después de que la lavaste. Ni una sola vez. Caminé por la ciudad de noche, solo. Eris tardó bastante en persuadirlo. Sin embargo, la prevención del delito era realmente importante. Se nos instruyó para realizar nuestro trabajo de noche, pero nuestro empleador nunca especificó la hora. Cualquier momento después de la puesta de sol estaba bien siempre y cuando rescatáramos a los cautivos. Éramos libres de operar en nuestro propio tiempo. Sin embargo, con la temporada de lluvias casi sobre nosotros, los contrabandistas estarían ansiosos por mover su barco lo más rápido posible, por lo que no podríamos perder el tiempo. En la actualidad, Ruiger estaba siendo tratado como un esclavo. Harían lo mínimo para mantenerlo con vida, pero podría haber soportado un trato severo la semana pasada. Seguramente no le habían dado de comer nada decente. Probablemente tenía hambre.
Y cuando la gente tenía hambre, se enojaba. Por eso tuve que apurarme. Con la lanza de Ruillard en una mano, me dirigí al muelle y luego al muelle en el borde. Allí estaban 4 grandes almacenes de madera. Me deslicé dentro de la etiqueta Almacén 3. Dentro había un solo hombre, limpiando silenciosamente. Tenía uno de los peinados más comunes en el cambio de siglo, un mohicano. Me acerqué a él y le pregunté, «Hola, Esteve. ¿Cómo está Jane? Ya sabes, la que vive en la playa». Esa era nuestra contraseña. Mohicano me miró con curiosidad. «Oye chico, ¿qué estás haciendo aquí?» «Oh mierda, ¿me había equivocado?» No, no era eso, tal vez simplemente no me creyó porque era un niño. «Estoy haciendo un recado para mi amo. Estoy aquí para recoger algo de carga». El hombre pareció entender una vez que dije eso. Asintió en silencio y dijo, «Sígueme». Luego se dirigió hacia el interior del almacén. Lo seguí en silencio. En el fondo del almacén había una caja de madera lo suficientemente grande como para que quepa 5 personas en su interior. Mohicano sacó una antorcha desde adentro y la caja se movió. Un conjunto de escaleras apareció debajo de él, y Mohicano señaló con la barbilla hacia ellos como si me dijera que descendiera. Cuando lo hice, me di cuenta de que estábamos en una cueva húmeda. Mohicano vino detrás de mí con su antorcha encendida y siguió adelante. Lo seguí, con cuidado de dónde ponía los pies para no resbalar. Seguimos caminando durante casi una hora. Finalmente, salimos de la cueva y nos encontramos en medio del bosque. Aparentemente ahora estábamos fuera de la ciudad. Continuamos caminando hasta que encontramos un gran edificio escondido entre hileras de árboles. No parecía un almacén, sino la villa de un rico. Así que esta era su área de espera. Estoy seguro de que ya lo sabes, pero es mejor que mantengas este lugar en secreto. Si no lo haces. Sí, lo sé. Asentí con firmeza. Si se lo contaba a alguien, me perseguirían y matarían, ¿verdad? Gales ya me lo había dicho en Puerto del Viento. Habrían estado mejor haciéndome firmar con sangre que con una promesa hecha de palabras vacías. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Porque había razas que no tenían huellas dactilares. Además, era probable que nadie quisiera escribir algo así. Solo dejaría evidencia de su fechoría. Mohicano llamó a la puerta principal. Van, van. Van, van. También debe haber habido una regla sobre cómo tocar. Después de un rato, apareció un hombre de pelo blanco con uniforme de mayordomo. Comprobó nuestras caras antes de decir secamente, «Entren». Lo hicimos. Frente a nosotros, unas escaleras conducían al segundo piso. A cada lado había otro conjunto que conducía al sótano. Había puertas tanto a nuestra derecha como a nuestra izquierda. Hablando francamente, parecía el vestíbulo de una mansión. En un rincón, unos hombres de aspecto sombrío tenían los codos doblados sobre una mesa redonda. Empecé a sentirme nervioso. Fue entonces cuando el mayordomo de pelo blanco me miró con sospecha en sus ojos cuando preguntó, «¿Y quién te recomendó?» Dietz. Ese fue el nombre que Gales nos dijo que dijéramos. Él, ¿eh? Aún así, no hubiera esperado que usara a un niño para esto. Seguro que es cauteloso. Esa es la naturaleza de los productos que manejamos. De hecho. Entonces tómalo rápido. Es aterrador y está más allá de nuestro poder. El mayordomo sacó un anillo de llaves del bolsillo del pecho y le pasó una a Mohicano. Habitación 202. Mohicano asintió en silencio y comenzamos a caminar. Podía escuchar el chirrido del suelo bajo sus pies, así como el sonido de alguien gimiendo en algún lugar dentro del edificio. De vez en cuando flotaba el olor de un animal. Fue entonces cuando me di cuenta de que había una habitación adyacente al área principal con barras de hierro a través de ella. Eché un vistazo al interior. En la tenue luz que se filtraba, podía ver un círculo mágico en el suelo. Contenida dentro de sus límites había una gran bestia que estaba encadenada y extendida. Estaba demasiado oscuro para estar seguro, pero nunca antes había visto ese tipo de criatura en el continente demoníaco. Debe haber sido algo nativo del continente Milis. ¿Dónde estaban estos esclavos que habían sido llevados cautivos?
Nos dijeron que los liberáramos, pero no nos dijeron dónde estaban ubicados. Quizás Ruigerd lo sepa. Moicano bajó las escaleras ubicadas más profundamente dentro de la mansión. El mayordomo había dicho habitación 202, así que supuse que estaría arriba, pero parecía que estaba en el sótano. Entonces está ubicado bajo tierra, ¿eh? El segundo piso es una fachada para engañar a la gente. Así que eso significaba que los artículos del segundo piso no eran motivo de preocupación si alguien los encontraba. Los bienes que estaban muy grabados o que de otro modo ganarían una dura sentencia si se pasaban de contrabando se mantuvieron en la planta baja. Eso es todo. Moicano se detuvo frente a una puerta con una placa que decía 202. Cuando eché un vistazo al interior, vi a Ruigerd con las manos esposadas a la espalda, ramitas de cabello esmeralda que comenzaban a brotar de su cabeza. No fue una sorpresa que después de dejarlo así durante una semana, ahora parecía que le crecía musgo en la parte superior de la cabeza. Gracias por tu ayuda. Moicano asintió y ocupó su puesto frente a la puerta principal. Un vigía, asumí. No le quites los grilletes aquí. No hay nada que podamos hacer para detener a un super si se sale de control aquí. Moicano parecía un poco pálido cuando dijo eso. Parecía que el cabello de color esmeralda, aun con tan poco cabello en la cabeza de Ruigerd, era efectivo. Moicano estaría aún más aterrorizado si le quitara las ataduras a Ruigerd y comenzara a darle órdenes. No había necesidad de actuar como ese, pretendiendo ser el débil genio malvado que controlaba al monstruo. Ahora, ¿dónde puse esa llave para sus grilletes? Busqué en el bolsillo de mi pecho, pero no la encontré por ninguna parte. Quizás la dejé en la posada. Era demasiado molesto para preocuparme, así que decidí usar mi magia. Cuando me acerqué a Ruigerd, noté una expresión sombría en su rostro. Sí, lo sabía. La gente se cabrea cuando tiene hambre, pensé. Espera un poco más y te conseguiremos algo de comida para. Rudeus, acerca tu oído, susurró Ruigerd. ¿Qué es? Cuando presioné mi rostro más cerca, Moicano pareció entrar en pánico y dijo, oye. Para. Te lo morderá. No te preocupes. Es Ruigerd de quien estamos hablando, me dejará ir con un bocado de juego, pensé mientras me inclinaba más cerca. Han secuestrado a niños. 7 de ellos. Oh. Más de lo que esperaba. Niños bestias. Tomados en contra de su voluntad. Puedo oírlos llorar incluso desde aquí. ¿Tal vez sean ellos a los que se supone que debemos rescatar? No lo sé. Pero no parece haber nadie más aquí. Niños. Esclavos, asumí. Entre los cuales estaba la persona que, según Gales, les causaría problemas en el futuro. O quizás fue alguien más, alguien importante. Los vamos a salvar, por supuesto. ¿Verdad? Bueno, ese es el trabajo que asumimos, después de todo, respondí. De cualquier manera, podríamos revisar cada habitación para estar seguros. Solo quedaba un problema. Hay bastantes guardaespaldas en este edificio. Lo sé, dijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? A pesar de que era Ruigerd de quien estábamos hablando, todavía sería difícil para él pasar desapercibido y liberar a todos esos esclavos. Matarlos a todos. De miedo. ¿Matarlos a todos, eh? Secuestraron niños. Tenía una mirada de incredulidad en su rostro. Como si lo hubiera traicionado. No es como si hubiera expresado mi oposición. Gales nunca especificó qué métodos podíamos y qué no podíamos utilizar. A juzgar por la forma en que hablaba, probablemente asumió que dejaría que Ruigerd los masacrara a todos. Pero originalmente había planeado liberarlo e irme, luego infiltrarme sigilosamente y liberar a los cautivos. Parecía que mis planes habían sido demasiado ingenuos. Matarlos a todos podría no reflejar honorablemente el nombre de la tribu de Ruigerd, al menos en mi opinión, pero esta vez no tuvimos otra opción. Solo no dejes a ninguno con vida. No dije eso para ser despiadado o cruel. Una organización de contrabando pagaría a un cliente que los había traicionado enviando asesinos que habían criado desde su nacimiento.
Lo único que les esperaba a los traidores era una muerte sin piedad. No estaba seguro de qué haría Gales después de esto. Podría enviar asesinos detrás de nosotros para mantenernos la boca cerrada. Mientras Ruillard estuviera con nosotros, no teníamos miedo a los asesinos, pero no podríamos dormir en paz. Tampoco había garantía de que Ruillard estaría con nosotros todo el tiempo. Sí, déjamelo a mí. Good, la respuesta que hubiera esperado, Ruillard. Esas fueron palabras reconfortantes. No dejaré a nadie vivo. Ni uno solo. De miedo. Una vena azul abultada en su frente. Últimamente pensé que se había suavizado un poco, pero hoy estaba sediento de sangre. ¿Qué habían hecho estos contrabandistas para cabrearlo tanto? ¿Puedo preguntar qué les hicieron a esos niños? Lo sabrás cuando los veas. Eso realmente no me dijo nada. No te preocupes. No tienes que ensuciarte las manos, dijo Ruillard, malinterpretando mi comportamiento. Mi cuerpo se congeló y dije, no. Sus palabras fueron como una espina que se clavó en mi corazón. Yo, lo haré también. Era cierto que en el último año había evitado quitarle la vida a alguien. Maté bestias sin dudarlo, incluso aquellas que eran humanoides. Sin embargo, no cometí asesinato. En parte porque no tenía necesidad de hacerlo, pero también había muchas razones para no hacerlo. Nunca antes había sentido el impulso de matar a nadie. Este mundo fue implacable. Era un mundo en el que la gente luchaba a diario en batallas de vida o muerte. Eventualmente, tendría que matar a alguien. Esa era una situación a la que me enfrentaría algún día. Pensé que me había preparado mentalmente para eso, pero lo que hice no fue una preparación mental. Todo lo que hice fue reducir la fuerza de mi cañón de piedra a un nivel en el que no fuera capaz de matar a nadie. Al final, tuve reparos en quitarle la vida a alguien. Podría afirmar lo contrario si quisiera, pero la verdad es que no quería cometer el tabú del asesinato. No me había preparado, no podía prepararme. Ruillard lo sintió. Por eso dijo específicamente lo que había dicho. Me estaba cuidando. No pongas esa cara. Esas manos tuyas son para proteger a Eris. O bien. Supuse que tenía razón. No tenía sentido obligarme a matar. Hoy decidí dejarle el trabajo a Ruillard. Si podía hacerlo por sí mismo, entonces era mejor confiárselo. Si eso me hizo un cobarde, entonces está bien. Era mejor concentrarme en lo que era capaz de hacer que en lo que no. De acuerdo entonces. Liberaré a los niños. ¿Sabes dónde están? La puerta de al lado. De acuerdo entonces. Intenta recoger los cadáveres. Vamos a quemarlos todos después. Comprendido. Sin hablar más, le quité los grilletes. La puerta crujió cuando Ruillard se puso de pie lentamente. Tú. ¿Cómo diablos te quitaron los grilletes? Moicano entró en pánico. No te preocupes. Escuchará lo que le diga. ¿En serio? Moicano pareció un poco aliviado al escucharme decir eso. Le pasé la lanza de Ruillard. Aunque todavía se volverá loco, de todos modos. Moicano fue la primera víctima. Ruillard lo mató sin hacer ruido. Luego, igualmente silenciosamente, corrió hacia las escaleras. Me moví en la dirección opuesta a la habitación donde estaban reteniendo a los niños. ¡Gah! Un super. Se ha quitado los grilletes. Mierda. Está sosteniendo una lanza. Es un demonio. ¡Ah! Es un demonio. ¡Ah! Los gritos de abajo comenzaron justo cuando llegué a la puerta. Fin del capítulo 5.